El Señor Jesucristo se encuentra en Jerusalén y se encuentra en una fiesta que se está celebrando en ese tiempo que se llamaba la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta que recordaba cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto, que estaban esclavos allí, y siendo liberados habían cruzado el Mar Rojo y ahora en el desierto el Señor les iba guiando con una columna de fuego para ir moviéndose por el desierto, de tal manera que durante la noche era una columna de fuego, durante el día era una columna de nube, y esta columna de fuego y esta columna de nube, cada vez que se movía, significaba que el pueblo de Dios recogía y seguían a la nube tanto de día como de noche. Así que era su guía, de alguna manera, esta columna de fuego. De la misma manera que el Señor Jesucristo les está enseñando en el versículo número 12 de Juan 8, 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y claro, esta luz, al que está en oscuridad, cuando se le resplandece, disipa las oscuridades, disipa las tinieblas, y ahora podemos ver verdaderamente lo que hay y dónde nos encontramos, y podemos incluso seguir el camino. Jesucristo está enseñando que Él es la luz y que todo aquel que le sigue, de su alma, de su mente y de su corazón desaparece la oscuridad y ahora ve realmente esa luz que necesita cada uno. El Señor Jesucristo también volvió a mencionar en el capítulo 9, versículo número 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y el Señor Jesucristo está diciendo, verdaderamente el hombre está en tinieblas, está en oscuridad y no entiende, y realmente hasta llega al punto de decir, y tampoco quiero entender, ni me interesa entender, porque está en oscuridad. Y mi padre siempre me decía un dicho que, a ver cómo era, no es más ciego el que no ve sino el que no quiere ver. Y es verdad que el que no quiere ver, verdaderamente, pues en su ceguera no ve realmente. Y por supuesto que nos tenemos que dar cuenta que el Señor siempre trataba de enseñar a sus congregados y a aquellos que venían lecciones que le hicieran ver y comprender la razón por qué Jesucristo había tenido que venir a este mundo. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? ¿Qué era el propósito de Jesús? ¿Y cuán importante es Jesús para nosotros? La realidad es que nosotros nos creíamos antiguamente que el universo giraba alrededor de la tierra y nada más lejos de la realidad. Después hemos creído que los planetas giran alrededor del Sol y decimos, sí, ya estamos acercándonos un poco más a la verdad. Pero, amigo y hermano que estás aquí, toda la historia de la humanidad gira alrededor de Cristo. Es la clave de la historia. Y no puedes hacer caso omiso a la verdad. Así que en esta mañana quisiera, verdaderamente, quisiera mostraros la verdad que trae libertad. La verdad que trae libertad. Porque muchas veces en la ceguera y en la oscuridad no nos damos cuenta que estamos viviendo en oscuridad, en esclavitud y en servidumbre a muchas cosas que quisiéramos ignorar, pero son una gran realidad de nuestra vida. Y el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo número 31, dirigiéndose a los congregados,
como yo me dirijo en esta mañana a todos ustedes, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, ahí había personas que supuestamente dijeron: mira, este hombre habla bien, este hombre lo que está diciendo parece muy interesante. Creo lo que dice. Ahora, mirad lo que dice Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Vamos al Señor en oración y en un momento veremos qué enseñanza, qué lección tiene el Señor para cada corazón de los que estamos reunidos aquí. Oremos. Amado Padre, Dios Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la nitidez y claridad con que tú la presentas. A veces, Señor, las mentes embotadas, las mentes confundidas, las mentes que incluso voluntariamente son ignorantes, no quieren entender o comprender las palabras que se dicen. Pero, por supuesto, imploramos y rogamos que tu Santo Espíritu abra los corazones, desemboce los oídos y podamos de verdad comprender que hay una verdad única y absoluta, que no es relativa, ni cada persona tiene su propia verdad, porque hay un solo Dios, y solamente puede haber entonces una verdad si hay un solo Dios, porque Él solo es la verdad, dice la verdad y muestra la única verdad que puede cambiar nuestras vidas. Señor, habla en esta mañana, muéstranos, Señor, tu poder y que tu Santo Espíritu nos hable. Gracias por el regalo de la salvación y por el perdón. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén. Si leemos el versículo justo antes de donde hemos empezado, en Juan capítulo 8, versículo 31, nos damos cuenta que lo que acaba de ocurrir es muy llamativo. Dice el versículo 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y dices, bueno, creer, pues entonces ya está todo solucionado. Yo creo que Jesús existe. Yo creo que hace 2000 años hubo un hombre que que vivió por Jerusalén y andó por Jerusalén, y que los judíos y los romanos al final lo cogieron y lo crucificaron porque era el sistema de ejecución que tenían en aquel entonces. Sí, lo creo. Además hay varios historiadores, el historiador Josefo, que escribía de parte de los romanos, aunque era judío, y varios otros que escribieron y dijeron, sí, yo creo eso. Pero cuidado, ¿sabéis que los demonios creen y tiemblan? Y ninguno de ellos es salvo. Pregúntale a un demonio si existe Dios y vas a ver, vas a decir, ya lo vi yo en la tierra, y le dije, Jesús, Hijo de Dios, ¿qué tienes contra mí? Llegaron a decir. Y le reconocieron. Así que vemos que muchos creyeron en él, y esto ocurrió justo después de que Jesús anunciara que ellos le iban a levantar. En el versículo número 28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ese era él, Jesucristo, pero Hijo de Hombre con mayúscula y solo uno,
pero así lo presentó el Señor Jesús. Cuando habéis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, el Dios Padre, así hablo. ¿Vosotros creéis en el Dios Padre? Pues Él es el que me ha enseñado a mí, el que me ha enviado a mí y por quien estoy aquí haciendo su voluntad. Ahora, parece que al leer el pasaje que hemos leído, al principio rápidamente comprobamos que ellos no habían creído realmente en Él, al menos no habían creído lo que Jesús esperaba que creyeran. Parece claro que la cuestión aquí radica en la forma en que el Señor utilizó el término levantar. ¿Qué significa levantar al Hijo del Hombre? ¿Qué razón tenían los judíos para confundir ese levantar del Hijo del Hombre? Así que Jesús, aquí, lo digo ya claramente, se estaba refiriendo a su muerte en la cruz y a su posterior resurrección y ascensión. Así fue como incluso lo entendieron los apóstoles. El apóstol Pedro, predicando en el capítulo 5, lo dijo bien claramente en el Hechos 5, en Hechos capítulo número 5, versículo número 30, nos dice la palabra de Dios, que Pedro está predicando y dice, el Dios de nuestros padres, está predicando a las autoridades judías, y Pedro y Juan han sido apresados, entonces Pedro les está diciendo, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Anda, acaba de ser crucificado, acaba de aparecerse, resucitado, y ahora ascendió al cielo. Y les está diciendo, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios exaltó, o sea, levantar y exaltar, similar, con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Qué bueno es ver cómo la enseñanza de los apóstoles correspondía con las palabras del Señor Jesucristo. Pero, ¿qué es entonces lo que habían creído los judíos que significaba levantar al Señor Jesucristo? Pues, en realidad, un rabino judío llamado Gamaliel nos lo explica. Él, en Hechos capítulo 5, en el mismo capítulo, él lo explica y lo enseña, porque ellos habían creído realmente que Jesús venía con otros propósitos. Realmente mucha gente busca a Jesús para sus propios propósitos, para sus propias necesidades, y no le importa la razón por la que Jesús vino realmente a este mundo. Y solamente piensan en un Jesús para servirle a Él, en un Jesús para satisfacer mis necesidades, en un Jesús que me dé lo que a mí me dé la gana. Llegan al punto, realmente. En un Jesús a mi medida. Y no lo habían comprendido bien. Dice en Hechos capítulo 5, bueno, lo que hemos visto antes de Pedro está claramente refiriendo que Jesús se estaba refiriendo a su muerte en su cruz y a su posterior resurrección y ascensión, y el Padre vindicó a su Hijo resucitándole de los muertos y mostrando realmente cómo estaba en contra de la obra que los hombres pecadores y perversos habían hecho contra el Hijo de Dios. Aún estando en contra del pecado del hombre, muchas veces Dios permite que el hombre peque para que vea su condición y su necesidad del Señor Jesucristo. Y tú
y yo, delante del Señor, tenemos la misma necesidad de Dios. Todos necesitamos la obra de Cristo en nuestro corazón, el perdón de nuestros pecados y que tengamos un sustituto, el Señor Jesucristo. Como os estaba diciendo, en el capítulo número 5, el versículo 36, Gamaliel explica lo siguiente. Cuando Pedro ha terminado de hablar, los hacen salir y entonces se reúnen el Sanedrín, los principales de los judíos, y hablan. Y este hombre Gamaliel explica y dice, empiezo desde el versículo 34 para verlo. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque, y está hablando de Pedro y de Juan, porque antes de estos días se levantó Teudas. Recuerda la palabra levantar, que Jesucristo ha dicho, y entonces dice, que tú te vas a levantar, nosotros creemos en ti. Recuerda que Jesucristo, cuando habla de levantarse, está expresando realmente las palabras que le dijo a Nicodemo en Juan capítulo número 3. Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado como la serpiente para que todo aquel que mirase a él fuese salvo. ¿Y cuándo sería levantado? En la cruz del Calvario. Y todo aquel que pone su ojo, su vista, su corazón en Jesucristo, recibe el perdón y el amor del Señor Jesucristo. Porque de tal manera, versículo 16 del capítulo 3 de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, estás incluido tú y yo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, y esa es la creencia verdadera, en el Hijo levantado en la cruz, no en este levantamiento que estamos leyendo aquí en Hechos, que es un levantamiento político, que era lo que querían los judíos, un levantamiento militar, un líder, un capitán que se levantara para luchar contra los romanos porque les tenían subyugados. Y vamos a ver que eran unos mentirosos. Nosotros no somos esclavos de nadie, pero queremos librarnos de los judíos que nos tienen subyugados. ¿No? Ya. Una frase dice una cosa y la siguiente dice lo contrario. Pero dice aquí Gamaliel, Hechos 5:36, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y Gamaliel está diciendo, este es Jesús que dice que se ha levantado, pero recuerda, ha sido levantado en la cruz, ha sido bajado de la cruz, puesto en la tumba y al tercer día resucitado, y ahora es exaltado, donde nadie podrá nunca más bajarlo. Ahí estará. Y él dice, este es el levantamiento que Jesús había venido a hacer por ti y por mí. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que aquí el Señor Jesús, volviendo otra vez a nuestro texto en Juan capítulo 8, versículo 31, el Señor Jesús les hace ver que sus creencias en realidad no se estaban basando en la palabra de Dios. ¿No has visto alguna vez que cada uno se hace un Cristo a su medida? Mira, yo creo en el Señor Jesucristo y mete la mano en su cartera y saca una estampita. Un Dios de bolsillo, ya, que lo sacas cuando te hace falta y lo metes en el bolsillo cuando no lo necesitas.
Un Dios que es como la máquina dispensadora de refrescos. Hago una oración, echo una moneda de oración y me sale un refresquito y ya estoy bien espiritualmente. Y recibo una bendición. Un Dios que es como el pegamento lotite. Se me ha roto un problema en mi vida, saco el pegamento, lo pego, ¡pum!, ya está solucionado. Otra vez a la estantería, que ya no al armario, que no lo necesito. ¿Esa es la clase de Dios que creéis que Dios nos está ofreciendo por gracia, no por lo que merecíamos? Por supuesto que no. Por supuesto que nadie le va a decir a Dios cómo tiene que ser Dios para él. Aquí, el dueño de la casa es el que dicta y dice cómo se entra en su casa, es él el que invita y cuáles son las normas de la casa. ¿No quieres ir a la casa de Dios? Entonces pregúntale a Dios si te invita, si puedes entrar y cuáles son las formas de llegar a la casa de Dios. El Señor Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a la casa de Dios sino por mí. Y ahora les está enseñando la misma realidad, que no sois esclavos, que no tenéis en vuestra vida una esclavitud que os ciega los ojos y no podéis libraros de ella. Escucha, ¿quién sabe más? ¿El aparato o el que diseña y fabrica el aparato? Tú eres el aparato. El que diseña y fabrica el aparato es Dios, el Todopoderoso, el que te ha hecho a ti y el que te ha diseñado a ti y sabe que cuando algo no te funciona, Él sabe la solución. Él tiene el recambio. Y es un corazón nuevo, el recambio. Lo que Dios ha puesto en nuestra vida para salvar, limpiar. Así que el Señor Jesús les enseña realmente y les dice en el versículo 32: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo quiero ser libre. ¿Libre de qué? ¿Libre para pecar? ¿Libre para hacer lo que te da la gana? ¿Libre para sentir en tu conciencia y en tu corazón culpabilidad de la desobediencia a todas las normas y reglas de Dios y todo lo que Dios ha hecho para protegerte? Ya. Eso se llama libertinaje, eso no se llama libertad. La verdadera libertad es la que se somete a la única regla buena, perfecta y completa que en todo sentido le da gloria al Creador, y yo recibo su bendición y recibo verdaderamente su protección, su amor, su seguridad, su perdón. Ahora, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que el Señor, al decir esto, no tenía ninguna intención de promover falsas esperanzas entre el pueblo, así que pasó inmediatamente a aclarar la situación. Y él dice: espera, vosotros queréis levantarme como un líder que va a coger una espada y va a ir a matar a Poncio Pilato. No, estáis equivocados. Yo soy mayor que Poncio Pilato, tremendamente mayor. De hecho, se lo dice a él: tú no tendrías autoridad si no te fuera dado de lo alto. Si yo quisiera, podría llamar 12 legiones de ángeles, pero he venido para hacer la voluntad de mi Padre y me someto a la voluntad de mi Padre para el bien de todos aquellos que quieren creer y confiar en mí y aceptar mi sangre preciosa como la única que les puede limpiar y perdonar de todo pecado. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo, lo repito, todo pecado. No sé cuál será la profundidad del pecado y de pecaminosidad que hay en tu vida, pero esa también la limpia el Señor Jesucristo. Lo primero que hizo Jesucristo fue explicar que la fe solo tiene valor si se coloca en la palabra de Dios. Hay tanta gente que tiene tantas fe, tantas formas de creer, pero no se basan en la palabra de Dios.
en la única palabra de Dios. Y es muy importante, y Él les dice, y conoceréis la verdad. La verdad es aquella que va acorde con la palabra de verdad. Jesucristo y su palabra no se pueden disociar. Yo no puedo creer en una persona y decir que le soy fiel, pero todo lo que él dice me importa 3 pepinos y hago lo que me da la gana en mi vida. Yo sería leal a vamos a decir al rey, por poner un nombre. Sería leal al rey y dice, yo amo al rey. Y el rey dice, mañana a las 10 tenemos una reunión. Y a mí me importa 3 pepinos y mañana yo ni vengo. Pues la lealtad me parecía que ya empezaría a dudarse, ¿verdad? Por supuesto. Y si encima la reunión era para buscar protección para el rey y yo estuviera buscando, o me estaría dando igual, por supuesto, que la deslealtad se mostraría. Y aquí lo vemos. La palabra de Dios, como hemos visto, ellos habían creído en Jesús, pero creían de Él lo que ellos querían. De hecho, querían que Jesús fuera quien se adaptara a sus expectativas mesiánicas. Que yo creo en Jesús, pero quiero un Jesús que se adapte a mí, no yo a Él. Ignorando de este modo todo lo que Jesús les había enseñado. Mira si es verdad. Jesús le dice, no, yo no soy un militar que vengo a pelear por vosotros. Yo quiero salvar no vuestras vidas físicas, vuestras almas eternamente, porque lo que vosotros estáis buscando es temporal y lo que yo quiero es eterno para vosotros. He venido a perdonaros y limpiaros de todo pecado. ¿Qué? ¿Pecadores nosotros? Mirad el versículo 59. Cuando les dijo que eran pecadores y cuando les demostró verdaderamente que no venía para cumplir sus expectativas, dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Vaya, cuando no cumplen mis expectativas, una patada y fuera. ¿Eso es tu Dios? ¿En ese Dios confías tú? Me parece que eso no es un Dios. Eso es una imaginación, una imagen que te has hecho tú de Dios. Que las imágenes son producto de la imaginación de las personas. Idolatría, por supuesto. Segunda cosa que les enseña es que el Señor les explicó que la verdadera fe es perseverante, es constante. Y nos dice ahí, y conoceréis la verdad, y la verdad os haréis... No, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Y eso es lo que dice el versículo 3. Permanecer en la palabra. La fe no es algo que se evapora. La fe verdadera no se basa en algo efímero o cambiante. La fe verdadera se basa en algo inmutable y que no cambia. Como es Dios y la palabra de Dios. Como es Jesús y su palabra. El mismo Señor Jesucristo enseñó, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Esa es la palabra de Dios. Recuerda, si hay un libro que se ha preservado más que ningún otro a través de la historia de la humanidad, es la Biblia. Pero escucha, no va a terminar en este mundo. En la eternidad, la palabra de Dios va a ser la palabra de Dios. Va a seguir siendo la palabra de Dios. Qué importante es entonces tenerla en cuenta en nuestra vida. Por eso es importante que creamos. Es relativamente fácil comenzar la vida cristiana. Yo me hago cristiano. Y quizás en el acaloramiento, en la emoción, en ese momento, me entrego al Señor. Pero recuerda, y es muy importante, que la verdadera fe persevera. Y es crucialmente importante en nuestra vida tenerlo en cuenta. La fe sola salva, pero la verdadera fe no permanece sola.
La fe verdadera permanece en la palabra y la sigue y la vive porque es libre de la esclavitud que siempre produce el pecado. Esa verdadera fe se basa en la palabra de Dios y la palabra de Dios te da libertad. Te muestra el camino de la libertad que se encuentra en el Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, el Señor Jesucristo les quiere dar a entender que creer implica necesariamente entrar en una relación de discipulado. Les dice en el versículo 30, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. El discipulado. ¿Cuánta gente en algún momento de alguna emoción dice, yo quiero aceptar a Jesús, yo quiero recibir al Señor, yo quiero que Él me perdone de mis pecados? Pero no tiene en cuenta su palabra y, por supuesto, mucho menos el discipulado que va incluido en la conversión. Mucha gente dice, hay diferencia entre conversión y discipulado. Y yo digo, tienes razón, pero si los separamos, entonces, si separo la conversión del discipulado, entonces yo dudo de cualquiera de los dos que sea una realidad. Yo me convierto, pero no acepto lo que me dice. Entonces, ¿no crees la palabra de Dios? Yo me convierto, pero no me someto a lo que me dice. Entonces, ¿no quieres ser tu discípulo? ¿Has creído de verdad? Ahí vemos un grupo de personas que dijeron creer en el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo les dice, me parece que hay una esclavitud en vuestros corazones, que no habéis aceptado mi libertad que yo quiero daros. Y les dice, linaje de Abraham. Ellos dijeron que somos. Y Jesús les dice, mira, vosotros no sois libres. En realidad estáis esclavizados. Físicamente y sobre todo espiritualmente en vuestros corazones. ¿Habéis sido esclavos? Dicen que nunca habían sido esclavos. ¿Habéis sido esclavos de Egipto, los egipcios? ¿Habéis sido esclavos de los babilónicos que os llevaron allí? Y ahora estáis subyugados por los romanos. No hay mayor... Es que a veces digo, ¿por qué? ¿Por qué? Y claro, es lo que ocurre. El hombre pecador, para tapar su pecado, ¿sabéis lo que tiene que hacer? Cometer otro pecado, mentir. Y así es, una y otra vez. Tapamos el pecado con más pecado. Y el hombre que tapa su pecado y encubre su pecado no prosperará. Se quedará cada día más enfrascado, más cegado y más en oscuridad. Pero recuerda, el que no encubre su pecado, sino que lo confiesa y se aparta, alcanza la mayor bendición que podemos tener del Señor, la misericordia de Dios. Alcanza la misericordia de Dios. Ahora, para terminar, solo unos minutos para mencionaros las grandes bendiciones que tenemos cuando nosotros verdaderamente confiamos en el Señor Jesucristo. ¿De qué nos libra? Quiero mencionar libertades que tenemos en Cristo. Y esto sirve para el que todavía no ha entregado su alma al Señor Jesucristo y para el que la ha entregado y todavía no se ha dado cuenta de todo lo que implica haber creído en Jesucristo, las grandes bendiciones que tenemos y que estamos experimentando ya. Así que la gente habla de libertad, pero la verdadera libertad solo se encuentra en Cristo. ¿De qué nos libra Jesús? Vamos a ver algunas que son muy interesantes y que la palabra de Dios nos muestra. Que aquellos que somos regenerados, aquellos que hemos sido transformados, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué son estas cosas nuevas que yo tengo, que me da la libertad del Señor Jesucristo? Pues en Cristo somos libres de la condenación y de la culpa del pecado. Dice Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2.
Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿No dijiste que la paga del pecado es muerte? Sí, pero Cristo pagó esa condenación que yo merecía y ahora en Cristo Jesús yo no merezco, aunque sí que lo merezco, pero no voy a recibir ninguna condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado, hoy lo tenemos, de la ley del pecado y de la muerte. Ahora el pecado ya no tiene efecto en mi vida y yo no tengo que pagar por él, porque Cristo pagó por mí. Así que soy librado. Jesús llevó sobre él toda nuestra culpa, nuestro pecado y condenación al morir en la cruz. El profeta Isaías, en Isaías 53, lo expresa de esta manera. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que tú tuvieras paz, Dios castigó como en tu lugar a Jesucristo. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vaya, yo no podía ni con un pecado, porque la paga del pecado es muerte, y sin embargo todos mis pecados han caído sobre Cristo. Es gracia que Dios nos da. Y gracias a su muerte y resurrección somos libres y limpios. La segunda cosa que tenemos que en Cristo somos libres es que somos libres no solo de la condenación y del pecado, sino del dominio del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, ya no nos puede dominar. Dice en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora he sido librado del dominio del pecado. Ya no me tengo que someter al pecado. Ya puedo decirle, no, pecado, no vas a gobernar en mi vida porque el Espíritu de Dios reina en mi corazón y no me voy a someter a tu autoridad. Mirad cómo lo dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo número 6, versículo 17. Dice, es muy fuerte ver realmente la obra del pecado y cómo Dios nos libra. ¿Sabéis una cosa? Ellos decían que no eran esclavos del pecado y tú crees que no eres esclavo. Si pecas, te haces esclavo del pecado. Dice el versículo, capítulo 6, Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Te atrae el pecado? ¿Te atrae la pornografía? ¿Te atrae la mentira? ¿Te atrae la codicia? ¿Te atrae la avaricia? ¿Te atrae la borrachera? ¿Te atrae tantas cosas malas de este mundo? ¿Pecas y caes? Porque el cristiano también es atraído, pero tiene el poder del Espíritu para resistir y decir, no, no vas a dominar en mi vida. Va a dominar el Espíritu de Dios en mi vida. Si te sometes al pecado, sea cual sea, eres esclavo del pecado. Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, y estos son los que han creído, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. ¡Qué bendición! La libertad que tenemos en Cristo, el poder que tenemos en Cristo, y ya no me tengo que someter ni al mundo, ni a la carne, ni al pecado, ni al diablo, mucho menos. Por supuesto. ¡Qué bendición tan grande tenemos! Y todos estos pueden experimentar realmente en su vida una vida que les muestra que son libres del pecado. ¡Qué bueno! Y saber que esa libertad
Es que antes vivíamos, por lo tanto los que habéis conocido a Cristo no viváis más en la vida pasada, dice el versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, el fin del pecado y de la esclavitud del pecado, es la muerte. Mas ahora, hijo de Dios, y si tú no has creído en Dios puedes tener esta bendición también, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¡Qué bendición tenemos en el Señor! Puedo disfrutar de esa santidad que aunque yo lucho, pero Él me la da y me da su espíritu para poder vivirla. Y ahora no sabía qué iba a pasar de mi vida futura. Está segura en sus manos, ahora tengo vida eterna. Soy libre de la muerte. ¿A quién le gusta la muerte? Pero Cristo es el único que ha vencido la muerte y si confías y crees en Él, tienes segura la vida eterna. ¿Sabéis qué es la otra cosa que el Señor nos libra? El Señor nos libra de la muerte eterna. De la muerte eterna. Dice el versículo número 23, ahí en Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte y no hay escapatoria, es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero, hay un pero, y aquí está la gran bendición que Dios quiere para tu vida y para ti, pero para que la disfrutes ya y para siempre, eternamente. Y no depende de ti, depende de Él, y Él nunca ha fallado a su palabra. Y esa es la gran bendición. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, y ese es el regalo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, que la libertad de Cristo me libra, la libertad en Cristo me libra de la muerte también, la muerte eterna. Pero para ti, hermano, hermana, Dios te quiere librar también de tus temores, de tus miedos, de aquellas cosas que tienes una gran temblor. ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo voy a vivir con tanta enfermedad, con tanta situación, mi situación familiar, mi situación en el trabajo? Y Cristo te quiere y te puede librar de tus temores. Hemos leído el versículo número 4 del Salmo 34. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cuántos? De 18 temores. Y esos son bastantes, ¿eh? De 28 temores. No. De todos. Y cuando Cristo dice todos, lo cumple todo. Todo. Él me libró de todos mis temores. ¿Tienes miedo al mundo? ¿Tienes miedo a los médicos? ¿Tienes miedo al COVID? ¿Tienes miedo a la economía? ¿Tienes miedo a la familia? Que la puedes perder en cualquier momento. El Señor dice, yo te puedo librar de tus temores. Confía en mí. Entrégate en mis manos. La libertad de Cristo echa fuera el temor. Siempre que busquemos, recuerda su rostro y su presencia. ¿Vives en la presencia del Señor? ¿Vives buscando estar a los pies del Señor Jesucristo? El apóstol Pablo le dijo así a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios a sus hijos no les da espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. El poder y el dominio propio y el amor vienen de Dios. El temor vienen del mundo. ¿Y tú en quién confías? ¿En Dios o en el mundo? ¿En la carne o en el espíritu? Confía en el Señor Jesucristo. Una cosa más
de la que el Señor nos libra y es segura de la ira de Dios. Dios es justo, Dios es justicia, Dios es juez, Dios es santo, Dios es puro y Dios es intransigente con el pecado, no lo va a permitir para nada. Y es muy lógico pensarlo, porque si un Dios es justo, va a hacer justicia. Y así es como tú esperas. Si un día tú vas a un juicio en el que el juez recibe al hombre que es acusado de que ha cogido su coche y borracho y de drogado, ha ido a 120 por hora por la carretera y ha atropellado a tu hija, y tú estás en el juicio, y el hombre dice: ay, es que, no, perdóname, no me di cuenta. Lo mínimo que tú esperas es decir: yo quiero justicia, yo no quiero nada más que justicia. Y pensamos que Dios, cuando llegue a juzgar nuestro pecado, Él no puede ser justo, Él tiene que ser, y a veces lo pintamos así, un abuelito muy tierno que permite que todo lo que quiera el nietecito y la nietecita lo haga, y no hay que preocuparse de ninguna consecuencia. No, recuerda, Dios no es abuelo, Dios es padre. Y el padre debe de corregir. Eso es lo que debe hacer. Y lo tenemos bien claramente. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 5, versículo número 9, dice la palabra de Dios: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. En el que en Él cree no es condenado, pero en el que no cree en Él, ya la ira de Dios está sobre él. Así dice la palabra de Dios. Así que los creyentes debemos de confiar plenamente en Dios. Y si tú has creído en el Señor Jesucristo, Dios ya te ha librado de la ira de Dios. Dice en 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Has creído en Él? Ya no temas más a la ira de Dios. Ahora teme al pecado, por lo tanto, para no desagradar al Señor, por lo tanto, vive una vida santa. Y si pecas, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo un minuto para terminar. Pero solo un minuto para ser salvo. Tú no tienes seguridad de tu vida, ni de tu salvación, ni de tu... ¿Has confiado en el Señor Jesucristo? Dios puede pedirte cuentas en cualquier momento. Y si tú no has entregado tu vida al Señor, entonces la libertad en Cristo no será ejecutada en tu vida para nada. No será una realidad en tu vida. Entonces Cristo ya no será tu libertador. Si rechazas a Cristo, Cristo será tu juez. ¿Cómo lo quieres? ¿Como Salvador o como juez? Yo quiero confiar como Salvador. Porque en el Salvador, que es justo y santo, me expresa su amor profundo. Pero en el juez, que también es amoroso porque Él quiere lo correcto, va a ejecutar su juicio y su ira. Y los pecadores que no quieren arrepentirse de sus pecados, pagarán por sus pecados. Y no va a ser un instante, va a ser una eternidad. Duro, sí, pero fácil la salvación, irresistible. Y sin embargo el corazón se endurece, hace oídos sordos y no quiere ofrecer, no quiere aceptar lo que Cristo nos ofrece, su salvación y su perdón. Cuando uno ha confiado en Cristo, ya deja de intentar ser salvo, ya deja de intentar portarse bien y ser bueno, que eso debe ser un resultado, porque somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Y ahora confío en la gracia de Dios, y ando en la gracia de Dios, y sirvo por la gracia de Dios a mi Señor y Salvador. ¡Qué bendición!
que el que ha creído en el Señor Jesucristo y ha sido libre por Cristo, ya no se desvela pensando qué obras tendré que hacer para ganar la salvación. Ya está hecha por Cristo, ya no tengo que preocuparme. Y finalmente, para terminar, qué importante y qué bonito es que la libertad en Cristo me da acceso a la presencia de Dios. Y nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 9, y con esto termino. Hebreos 9, 10. Hebreos 10, 19, perdón. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Iré muy rápido. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad, esa libertad que tenemos en Cristo, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Aquel día que el Señor Jesucristo compró tu libertad, Él murió en la cruz. Y su costado, por el soldado romano, fue traspasado y rajado su costado. En ese mismo momento Dios mandó un terremoto y tinieblas, y en el templo se sacudió de tal manera los cimientos, se sacudió de tal manera que la cortina que separaba el lugar santísimo, que solamente el sumo sacerdote una sola vez al año podía entrar para ofrecer sacrificio por el pueblo y por el pecado del pueblo y por sus propios pecados, en ese mismo momento, algo sorprendente que ocurriría en un terremoto, la cortina se rajó, y para demostrar que era obra de Dios, se rajó de arriba a abajo. Si los cimientos y la cortina está sujeta a los cimientos y se mueven, se raja de abajo a arriba. Pero para demostrar que era obra de Dios, se rajó de arriba a abajo. Y Dios abrió el lugar santo del lugar santísimo para que a través de Cristo y de la sangre de Cristo tú y yo tuviéramos acceso a la presencia de Dios. ¿Os acordáis que dije que para entrar en el cielo, la presencia de Dios, necesitas seguir, primero ser invitado, que te abran la puerta y atender y por supuesto entrar por ella? Pues Cristo allí en la cruz abrió, hizo una brecha para que tú y yo, a través de la sangre de Cristo, tengamos acceso a la presencia de Dios. Nadie puede entrar en la presencia de Dios por sí mismo, solo Jesucristo, y tú en Jesucristo tienes acceso a la presencia de Dios. Dice el versículo: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en el agua pura. Todo esto es la obra que Cristo ya ha hecho por ti. Tú no tienes que cumplir con ningún rito. Tú no tienes que llevar ninguna ofrenda. Tú no tienes que sacrificar nada más que tu propio orgullo y ego, sino aceptar el regalo de Dios, porque Cristo lo hizo todo por ti. Llegarás a la presencia de Dios porque todo hombre se presentará. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y le dirás: yo decidí en mi vida. Y Cristo te dirá: yo lo hice todo por ti. No tenías necesidad de hacer nada, porque todo lo que hiciste despreció y me apartó de tu camino. Y lo que conseguiste fue la perdición eterna de tu vida. ¿Por qué rechazarás un regalo tan precioso? ¿Por qué no aceptarás una bendición tan grande? ¿Por qué te enorgullecerás y creerás, jactándote de que no necesitas nada del Señor, cuando estás eternamente perdido sin el Señor? ¿Y tú has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Él es de verdad el Señor de tu vida? ¿Esta libertad que tienes en Cristo te está privando de la libertad en Cristo el pecado?
las tentaciones, el mundo, la posición económica, el buen trabajo que vas a conseguir y dejas a Cristo, el libertador de tu vida, de lado. Busca primero al Señor. Y esas otras cosas el Señor las añadirá a tu vida, por supuesto. Hermanos, es tiempo de reflexión, pero también es tiempo de una decisión en tu corazón. ¿Qué harás con Cristo? ¿Lo tendrás como el verdadero libertador de tu vida? Aquel en quien Él vive en mí y yo le dejo libertad para vivir en mí. ¿Sabéis una cosa? La verdadera libertad, estar en someterse al buen y perfecto libertador, Señor Jesucristo, porque Él sabe y hace todo lo que es lo mejor para nuestra vida. Disfrútalo entregándole todo a Él. No te niegues. Él te ama. Lo ha hecho todo por ti. Vamos al Señor en